Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Llevamos desde el 6 de diciembre del 2015, los venezolanos padeciendo el colapso de un modelo político, social y económico, una visión de Estado absolutamente equivocada que ha llevado al colapso en todos los órdenes de nuestra nación. Comenzamos a ver cómo un 23 de diciembre se violó la Constitución y las leyes en la designación de unos magistrados express que tenía como finalidad incluir unos sujetos en el Tribunal Supremo de Justicia cuya misión era defender a los intereses de unos individuos en contra de los intereses de una nación. Vimos cómo por primera vez un tribunal de la República violaba los derechos de todos los electores para defender el derecho de una candidata perdedora y sin juicio y con una mal utilizada cautelar despojar al Amazonas y el sur indígena de su representación popular. Vimos con asombro cómo el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional desconocía las disposiciones constitucionales que claramente dicen que un estado de excepción solo puede ser autorizado o no en cualquier momento por esta soberana Asamblea Nacional. Incluso en su exposición de motivos dice que si la Asamblea Nacional lo niega, ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia puede conocer la forma del estado de excepción. Comenzaba a evidenciarse la conducta de violación sistemática de nuestra Constitución, incrementado ello con 50 y tantas sentencias, hasta que llegamos este año a las sentencias 155 y 156, que fue tan clara, tan burda, la manera como violaba la Constitución, que inmediatamente la fiscal general de la República convocó una rueda de prensa para denunciar que había una ruptura del hilo constitucional. Las alarmas de nuestro pueblo se encendieron y comenzó un proceso masivo de protesta en la calle exigiendo la restitución del orden constitucional. El propio Tribunal Supremo de Justicia, violando nuevamente todo procedimiento y la Constitución, reconoció que la había violado y quisieron corregir ese elemento de forma, pero sin corregir ninguno de los elementos anteriores. 2 meses el gobierno a la defensiva, con un pueblo en la calle exigiendo un viraje, una rectificación, un cambio, respeto a la soberanía. Y la respuesta que nos dieron a los venezolanos fue una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que viola en sus bases comiciales varios principios constitucionales, pero sobre todo el artículo 347, que dice claramente que el depositario del poder constituyente originario es el pueblo y que en base a dicho poder es el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Las encuestas hoy dicen que con ese criterio lo comparte más del 90% del pueblo venezolano. Sin embargo, siguen adelante. Y quiero hoy agregarle a la denuncia que ese fraude constitucional no solamente viola la Constitución, sino lo que los están organizando y la complicidad que tienen de las señoras del Consejo Nacional Electoral, violan incluso
las propias disposiciones ya anticonstitucionales de esas bases comiciales. Quiero informarles al país que se inscribieron definitivamente 4.253 candidatos territoriales y 2.574 candidatos sectoriales. Los candidatos sectoriales necesitaban entre 500 y 1.500 firmas, es decir, aproximadamente 2,5 millones de firmas. Los candidatos territoriales necesitaban el 3% en cada uno de sus municipios, lo que nos da un promedio de unos 5 millones de firmas. Es decir, entre los candidatos territoriales y los candidatos sectoriales necesitaban esta cantidad alrededor de unos 7 a 8 millones de firmas. ¿Alguien en este país vio a algún candidato del PSUV recogiendo firmas en una calle, en una urbanización, en algún sitio? ¿Alguien en este país vio que alguien recogiera firmas para inscribirse en la Asamblea Nacional Constituyente? Nadie en este país. Entonces explique usted, señora Tibisay, cómo es que reposan 8 millones de firmas en el Consejo Nacional Electoral y esta gente inscrita cuando todo el país sabe y es testigo que no hubo semejante recolección de firmas. Eso no es más que fraude. ¿Cómo fue posible que para convocar el referéndum revocatorio nos obligaron a cactahuellas, pocos puntos? El país y el mundo vio colas y colas de gente venciendo esos obstáculos. Para la validación de los partidos, cactahuellas restringidos, venciendo obstáculos, pero en todas partes se veía la gente haciendo la cola. ¿Dónde están las colas para recoger estos 8 millones de firmas que respaldan estos 6,000 candidatos? No existen. Y usted, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay, es cómplice también de este fraude. El artículo 293 de nuestra Constitución dice: con su venia, ciudadano presidente, que los órganos del poder electoral garantizarán igualdad. Aquí hay igualdad, señoras rectoras. Confiabilidad. ¿Alguien puede confiar en esas firmas que se recogieron? Imparcialidad. Unos venezolanos tratados de una manera, otros venezolanos tratados de otra forma. Hay transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional, que por cierto en esas bases comiciales no existen. El otro elemento, los sectoriales. No existe en Venezuela el registro electoral indígena. Y si no existe un registro electoral indígena, ¿cómo pueden haber candidatos indígenas? En base a un registro que son los únicos que tienen derecho a votar. ¿Dónde está el registro de los deportistas? ¿Dónde están los otros sectores, el registro elaborado, auditado? O sea que un venezolano indígena que también sea atleta va a votar en los territoriales, va a votar en los sectoriales. Es decir, un hombre con varios votos y todos definidos por un registro que los venezolanos no sabemos de dónde salió. Y después, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que hay alguna gente pensando en sabotear este proceso en las escuelas o en los centros de votación. Y amenazan con meter a la cárcel a los venezolanos. Déjenme decirle que eso a los venezolanos, esas amenazas, no nos dan miedo. Porque esa pretensión de Asamblea Nacional Constituyente para imponernos con una minoría una nueva constitución, ya sabemos que ese planteamiento de nuevo texto constitucional va a eliminar los derechos políticos, económicos de los venezolanos. Que vamos a perder nuestro derecho a elegir y a ser elegido. Que toda forma de poder que no sea controlado por ellos lo van a cercenar. Y el voto, expresión de la soberanía, es un poder
que un dictador con 90% de rechazo de su pueblo no se puede permitir. Ni tampoco la existencia de partidos políticos, y por eso en esa nueva constitución están planteando o proyecto la definición de partido único y un Estado socialista totalitario. Es por ello que en el borrador que están elaborando tampoco van a permitir el poder que te da la propiedad privada de los medios de producción. Es por ello y por la misma razón que no le dan la propiedad a los habitantes de la Misión Vivienda, que van a disminuir el derecho a la propiedad inclusive de tu hogar, de tu vivienda. Lo que se pretende con esta amenaza de la Asamblea Nacional Prostituyente es convertir a Venezuela en una gran cárcel. Y es por ello que los venezolanos hoy, a pesar de esa brutal represión, ese terrorismo de Estado ejercido de manera criminal con el asesinato de nuestros jóvenes, lejos de atemorizar, lejos de amedrentar, lejos de disminuir la cantidad de venezolanos en la protesta, lo que hace es aumentarla, como ayer lo vimos en Aragua. Pero también hemos dicho que la protesta tenemos que mejorarla. Y para concluir quiero decirles que sí, señores del gobierno, este pueblo que se está organizando parroquia por parroquia, barrio por barrio, calle por calle, también nuestros estudiantes, nuestros maestros, nuestros electores en sus centros de votación se están organizando en los comités para el rescate de la democracia. Porque nuestras escuelas, nuestros liceos y nuestros institutos universitarios no serán utilizados para perpetrarle un fraude a la nación y convertir a Venezuela en una inmensa cárcel. Y ha llegado el momento que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros hombres y mujeres de uniforme, que juraron en primer lugar defender a la patria y defender a su pueblo, tendrán que tomar una gran decisión. O son cómplices de esta élite que nos gobierna o desgobierna, o se ponen del lado del pueblo para que en conjunto, como un solo pueblo, produzcamos un proceso electoral donde la soberanía regrese al pueblo y sea este el que defina el destino de su nación. A esta revolución no es que la quieren destruir, es que esta revolución se está autodestruyendo. Eso es lo que sucede, Nicolás. Y este pueblo ha decidido firmemente, a pesar de las amenazas, ponerle fin a tu gobierno. Y lo vamos a hacer de manera democrática, de manera firme, decidida y valiente para unir a Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.